Bienvenidos a esta nueva edición de Agenda COP25 acá en Radio Agricultura. En este lunes 2 de diciembre, cuando en Madrid comenzó la conferencia de las partes, la COP. Recordemos que la presidencia es de Chile, la sede es en España. Hoy día conversamos con Álvaro Pacheco, arquitecto, diplomado en Arquitectura Sustentable de la Pontificia Universidad Católica y socio de Civita Arquitecto. Álvaro, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos hoy día aquí en Agenda COP25. Y en primer lugar quería que nos dieras como una mirada general la relación que hay entre arquitectura y cambio climático. ¿Hay algún vínculo ahí? Sí, claro. Bueno, la arquitectura básicamente nace a raíz del requerimiento del hombre de protegerse de este medio ambiente que lo moja, que le genera ciertos problemas a su habitar. Y desde ahí, desde que el hombre deja de ser nómade, ¿cierto?, buscando diferentes formas y empieza a trabajar la agricultura, ya se empieza a instalar. Cuando se empieza a instalar, ¿cierto?, ya empieza a construir su lugar. Y al construirlo, obviamente, lo empieza a intervenir. En un principio lo hace a través de una arquitectura vernacular, ¿cierto?, en que empieza a utilizar ciertos materiales del lugar en su contexto, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, la utilización de la madera, del barro, la paja, como los sistemas constructivos más básicos que se pueden tener para poder, generar un espacio habitable. Y por supuesto que eso afecta directamente a su contexto, a su territorio. Hay ciertas formas en que la arquitectura ha ido de alguna manera creciendo en este proceso, y es importante, por ejemplo, mencionar que la arquitectura, en términos de la técnica, ¿cierto?, que si uno va como al origen de la palabra, arquitectura viene de es un nombre que viene desde el latín, ¿cierto? Uh-huh. Que significa arqui, que es el jefe, y tectum, que es el constructor. Es el jefe de la construcción, en el fondo, el arquitecto. Y en el quehacer, en este quehacer de la arquitectura, se empieza también a integrar lo que es la sabiduría de las generaciones, en el construir. Obviamente, en el proceso de antes que hubieran profesionales, ¿cierto?, que estudiaran, obviamente esto era mucho más del quehacer, de la mano, de lo que se puede ir aprendiendo con las generaciones. Y la técnica llevada al contexto fue una forma de ir otorgando el valor a la arquitectura, en que hay 5 aspectos que son súper importantes, como dejar más bien establecido de cómo uno puede mirar la arquitectura, que siempre es muy subjetiva, ¿cierto? Claro, ¿cuáles son esos 5 aspectos? Mira, dentro de esos 5 aspectos tenemos... Bueno, esto es según un profesor muy, muy querido que fue Premio Nacional de Arquitectura, don Cristian Fernández Cox, que él decía, la arquitectura tiene que medirse por diferentes áreas o formas de verlo, ¿cierto? La primera, que es la belleza. Uno no puede entender un proyecto de arquitectura sin una belleza que en los cánones culturales de equilibrio, de proporciones, de escala, hace que en ese aspecto uno ya podría empezar a medir. El otro es la técnica, el uso de la materialidad como ventaja constructiva, lo que es la tectónica, el uso de los materiales que están hoy. Es decir, si tú vas a construir vas a hacer un iglú, por ejemplo, no puedes considerar hacerlo en acero o en hormigón, porque no tiene la posibilidad técnica. Exactamente. De hacerlo. Pero sí lo hace en la tectónica que tienes del lugar, que es el hielo, el agua, ¿verdad? La tercera es el significado, que es la expresión semántica del espacio y de la forma. Que muchas veces se pierde. A veces uno ve una obra y dice, ¿eso qué es? ¿Una iglesia? ¿Un colegio? Como que confunde a veces, ¿cierto? Porque falta un poco de ese significado que a veces los arquitectos perdemos por ciertas formalidades que a veces utilizamos. La cuarta es la funcionalidad, el espacio, el uso lógico y coherente del espacio. Es decir, que sea fácil de transitar, que tú, no sé, por ejemplo, una cocina que tenga cierta lógica acerca de cómo llegan las cosas, dónde se almacena, cómo se lava, etcétera. Y el contexto, que el contexto también es muy importante porque eso te permite dialogar con las características del entorno. Entonces, las partes esenciales del hecho arquitectónico tienen que ver con esto, y en la medida de que cada una de estas áreas se vaya midiendo, subiendo, bajando,
tú puedes hablar de un buen proyecto de arquitectura. Cuando se van como entrelazando claro. estos 5 factores. Claro, porque tú puedes tener, por ejemplo, una obra que sea muy funcional, perfecta, y funciona muy bien, ¿cierto? Como algunos ejercicios que hizo en algún momento Le Corbusier, que eran construcciones funcionales, la máquina para vivir, que funcionaba perfecto, y él lo solucionó de manera genial. Pero la verdad es que no tenía la facilidad de poder vivir ahí porque era muy funcional y poco simbólico, por ejemplo. Entonces tú no te encontrabas en ese lugar, aunque el ejercicio era precioso, pero de alguna manera hay que tener esa condición de ir subiendo, bajando cada aspecto dependiendo del requerimiento o lo que tú necesites, reforzar. Y ahí, Álvaro, ¿dónde surgen en todo este camino, haciendo esta mirada de la historia de la arquitectura ecológica o sustentable? Mira, en realidad la arquitectura sustentable, por esencia la arquitectura es sustentable. Lo que pasa es que nosotros en algún momento perdimos el norte como arquitectos y empezamos a construir en base a alineamientos o a imágenes exteriores. O sea, uno ve, por ejemplo, en Santiago la cantidad de edificios acristalados que hay, teniendo un clima templado, cálido, en el que, o sea, tú haces un edificio acristalado y enseguida viene detrás el cristal. La cortina, después viene el aire acondicionado, y así viene, y tú te generas un problema y después lo tienes que seguir solucionando. Es decir, eso no es hacer una arquitectura inteligente, eso es hacer una arquitectura que desde afuera se vea un edificio acristalado, que la imagen sea llamativa o impresionante, pero en la práctica... Claro, esa parte la perdemos muchas veces los arquitectos porque tenemos ciertos cánones o imágenes, objetivos, que queremos rehacer, pero que no es para nuestro país, por ejemplo. Y hablando de Santiago en particular, porque obviamente un proyecto en Arica es muy distinto también a un proyecto en Puerto Natales, etcétera. Condiciones climáticas, entre otras cosas. Correcto. Entonces, toda la variable sustentable básicamente se da en la medida de que nosotros hablemos en el lugar, desde el contexto, desde los materiales, que miremos. La arquitectura sustentable tiene 2 áreas básicamente. Una que es las técnicas pasivas y las técnicas activas, que son como estrategias en el fondo de trabajar. Cuéntanos eso, de qué se trata. La arquitectura, sustentable pasiva, es todo lo que tú puedas hacer con respecto a este envolvente, ¿cierto? Que como hablábamos al principio, este espacio que construye el hombre para protegerse del entorno, y que tiene que saber mirar. Por ejemplo, la orientación es clave. O sea, tú ves, por ejemplo, un condominio que todas las casas son iguales, y dependiendo de cómo va dando vuelta la calle, la casa se va girando. Eso no puede ser. Tú no puedes tener un dormitorio al oriente y otro al poniente. Son habitabilidades absolutamente distintas. En cambio, cuando tú miras eso y tienes una mirada bien objetiva, dices, bueno, primero voy a ver la orientación. ¿Cómo entra el sol? ¿Cuál es el ángulo solar en Santiago? Es muy distinto. El ángulo solar en Santiago tiene unos 32 grados solsticio de verano. Y en invierno tiene unos 33 grados de pendiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que en un verano cálido como el de nosotros, cerca de 8 meses de mucho calor, y ahora, sobre todo con el cambio climático mucho más fuerte, tenemos que saber protegernos del sol, porque si no generamos problemas de sobrecalentamiento al interior del espacio y te genera un problema de habitabilidad. En cambio, en invierno, cuando tienes muy poca radiación y quieres tener un poco de temperatura y ganancia térmica dentro de tu vivienda, tú generas ciertos elementos arquitectónicos a través de ménsulas, protecciones solares, que te permitan entrar el sol al espacio y lo protegen en verano. Eso es solamente un tema de mirar, de saber dónde yo me instalo a hacer arquitectura. También hay otras estrategias pasivas, por ejemplo, el uso de la ventilación cruzada, por ejemplo, en los espacios. La ventilación en Santiago es surponiente, por lo tanto, en la medida de que tú puedas trabajar también con esos sistemas en el que tú puedas, por ejemplo, que los espacios tener ventilaciones por convección, que el aire frío venga desde el mar, ¿cierto? Llega a tu habitación, calienta, más frío, y tú expulsas ese espacio. Ya con eso empiezas a ganar cierta forma de mejorar la habitabilidad y sin usar ningún tipo de energía. O sea, ahí no estamos hablando todavía de energía. Esa es la pasiva. ¿Y la activa? Y la activa tenemos, por ejemplo, sistemas
por ejemplo, calefacción solar, ¿cierto? Que puede ser a través de sistemas de calefacción de agua caliente sanitaria, por ejemplo, a través de unos colectores que se ponen básicamente en las cubiertas orientadas hacia el norte, que generan cierta cantidad de flujo y eso te va otorgando ciertas comodidades o incluso menos consumo energético, por ejemplo, con el gas. Lo puedes hacer también mixtos, hay válvulas, por ejemplo, termostáticas, que si tú, por ejemplo, hablemos, no sé, en abril, y si no tuviera ese sistema, tienes que subir la temperatura, por ejemplo, de 0 a 38, 40 grados para ducharte. Con ese sistema tú lo podrías tener, por ejemplo, a 12, 15 grados y ganaste todo ese delta. Exactamente. Eso, por ejemplo, es un sistema activo. Hay otros, por ejemplo, fotovoltaicos, que también nosotros hemos ejecutado algunos proyectos de ¿cómo se llama?, de oficina, en que los paneles fotovoltaicos se toman a través de estos sistemas que están en las cubiertas. Y a continuación lo que se hace es inyectar esa energía a la red a través del sistema Net Billing, en el que tú le vendes la energía al sistema interconectado central, general, qué sé yo, y con eso tú estás tomando la energía que tú ganas y la estás vendiendo. Eso también es un sistema, claro, lamentablemente todos los sistemas son, sobre todo el de Net Billing, un poquito más caro hoy, no así el de calefactor solar, pero hay muchos otros también, por ejemplo, el de geotermia, que es cierto hacer el intercambio de temperatura a través de intercambiador de calor, que hace que, por ejemplo, la Tierra normalmente está entre 10 y 16 grados, a 2,50 metros, 3 metros de la superficie hacia abajo. Por lo tanto, si afuera yo tengo 30, 32 grados de temperatura, ¿cierto? Lo que tengo que hacer es intercambiar la energía que tiene la Tierra y ingresarla a la habitación, ¿cierto? Y en el caso de que, por ejemplo, estamos en invierno, no sé, hay 0 grados, menos 2 grados, ¿cierto? Es integrar al revés la temperatura de la Tierra. De la Tierra a la... Perfecto. Vamos a hacer una pausa cortita, saludando a nuestro auspiciador INACAP, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en la página web www.inacap.cl/la huella del futuro y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Tenemos también nuestro correo electrónico, agendacop25@radioagricultura.cl. Una pausa cortita y estamos de vuelta. Aquí estamos de vuelta en Agenda COP25 conversando con Álvaro Pacheco, arquitecto, diplomado en arquitectura sustentable y socio de Civita Arquitectos. Estábamos hablando de distintos temas vinculados con arquitectura sustentable, cambio climático, y sabemos que los edificios emiten demasiado CO2, lo mismo que las fábricas, contribuyendo significativamente a este tema que hoy día nos convoca, que es el cambio climático. ¿Cómo pueden diseñarse, Álvaro, los edificios para que no dañen el medio ambiente? Esta dinámica de la arquitectura sustentable, ¿cómo se puede ir desarrollando? Mira, un poco como lo conversábamos anteriormente, es importante conocer cuáles son las características del contexto que uno tiene, en términos de materialidad, por ejemplo. He conocido de proyectos, por ejemplo, en Isla de Pascua, en el que la posibilidad de materialidad que tú tienes ahí es muy restringida. Por lo tanto, tienes que pensar de esa manera. Si nosotros tuviéramos ese sentido crítico en todas nuestras obras, no solamente porque hay un problema, si uno quisiera, logístico en Isla de Pascua, ¿cierto? Uno podría tener una concepción mejor. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de los sistemas de aislación térmico es clave. En nuestro país muchas veces vemos que las personas solucionan sus problemas de sobrecalentamiento en sus habitaciones poniendo un aire acondicionado. Un ventilador, claro. Claro, y eso en realidad es seguir haciendo un sobrecosto de energía que no tiene ningún sentido. Si tú tienes un problema en una habitación, lo que tienes que hacer es mejorar la aislación, tener buenas ventanas, tener termopaneles, que sean perfiles que sean estancos, generar continuidad térmica tanto en muros como en cubierta, sobre todo la cubierta, que es el espacio que tiene más exposición al sol, en el caso en todos casos, pero acá en Santiago en particular por el tema de donde estamos ubicados. Entonces es importante que nosotros entendamos que el construir no tiene solamente que ver con un espacio para estar, sino que para habitar.
Y en ese habitar es muy relevante entender también que nuestro país ha tenido un proceso de cambio súper importante. Nosotros estaba viendo algunas cifras. Desde el año 90 nuestro país tenía un ingreso per cápita cerca de $2.500 por persona, ¿cierto? En el año 2000 subimos al doble, 5.000, el año 2010 a 12.800 y el año 2019 21.200. Y ha sido tan rápida la forma en que ha cambiado esto, en que si bien se han mejorado ciertos estándares de construcción, pero no va a la mano. Es decir, nosotros hoy vemos que muy pocas construcciones, por ejemplo, ocupan el termopanel, que tampoco es un sistema tan bueno. O sea, los alemanes tienen ya un sistema de 7 cristales, uno al lado del otro. La transmitancia térmica de un cristal monolítico es de 5,6 kilowatts por metro cuadrado aproximadamente. En cambio, el termopanel es de 2,8, es casi la mitad. Y aún así es mala el sistema, si uno lo viera como estándar internacional. Claro, digamos. ¿y por qué? ¿Por qué pasa eso acá en Chile? Porque ahí hay un problema, yo pienso, de falta como un trabajo en conjunto desde la parte pública con la parte privada. Cuando el año 2007, la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción sacó un artículo con respecto al acondicionamiento térmico, el 4110, mejoró varios estándares de muros, de ventanas, de envolventes en general, cubiertas, etcétera. Pero obviamente eso hace que las construcciones, por ejemplo, si tú haces 1.000, 2.000 casas, obviamente el costo de esa construcción para la constructora que lo hace en la inmobiliaria va a ser mayor. El tema es que todos esos sobrecostos finalmente son traspasados al... Es un beneficio, claro, a la larga. A la larga. Entonces, ahí hay que hacer algo mancomunado, no que el propietario final no sea el que pague ese sobrecosto completo, ni tampoco el inmobiliario. O sea, trabajemos pensando en construir bien, o sea, para nuestras generaciones. Si las construcciones no pueden durar menos de 50 años, no pueden. Entonces, si nosotros miramos la arquitectura sustentable también en el tiempo, no solamente que lo que tenemos hoy, los recursos que hoy ocupamos, sino que también qué es lo que va a pasar con los que vienen después. Y ahí, Álvaro, algunos ejemplos en Chile de este tipo de arquitectura sustentable que tú puedas destacar. Sí, afortunadamente en Chile tenemos una serie de arquitectos que son brillantes. No necesitamos ir a ninguna parte del mundo, digamos, para conocer de buena mano lo que hoy tenemos. Y hay, por ejemplo, proyectos emblemáticos, como por ejemplo el edificio Consorcio, que en sí mismo es un edificio precioso, que toma la esquina de una manera preciosa, que se abre formalmente. Es un edificio que trabaja con estos sistemas de pieles hacia el poniente, ¿cierto?, que se cierran en verano y se abren en invierno, de manera de generar iluminación y ganar lux por metro cuadrado a los trabajadores, pero los protege del poniente en verano. O sea, un edificio que se desviste todo el año, imagínate, es precioso. Tenemos otros proyectos, bueno, ese es de Enrique Brown y Borja Huidobro, que son Premio Nacional de Arquitectura ambos. El edificio, por ejemplo, de Marcelo Leturia, un gran amigo mío que trabaja con Alex Bram también, Transoceánica, también fue el primer edificio con certificación LEED en Chile, que tiene unos sistemas también de geotermia, que tuve la suerte de estar con ellos ahora en Múnich, en una feria que nos invitó la Cámara Chilena Alemana. Y todos esos sistemas que se están implementando en Alemania, que llevan por mucho tiempo más que nosotros trabajando en esto, están implementados en este edificio aquí en Vitacura. O sea, tiene un valor el uso de ¿cómo se llama?, de la humedad para bajar la temperatura interior, las protecciones solares, etcétera, que cualquiera de nosotros lo puede ver. Y también proyectos, por ejemplo, por ejemplo, tenemos también otros de... Estamos conversando con Álvaro Pacheco, arquitecto, diplomado en Arquitectura Sustentable de la Pontificia Universidad Católica y socio de Civita Arquitectos, destacando aquellas construcciones dignas de admirar de cara a todo lo que estamos conversando respecto al cambio climático. Sí, esos edificios ya tienen algunos años y han tenido una importancia también en cómo se ha planteado la arquitectura hoy, pero hay un edificio que lo busqué especial porque me parece que es reciente, que es un edificio que hizo Smiljan Radic, que es otro arquitecto muy, muy interesante, que ha expuesto en Londres, etcétera, que es la bodega Viña Vic, en donde él hace
una propuesta de trabajo de paisajismo y arquitectura preciosa, trabajando con cubiertas verdes, integrando vegetación, agua, etcétera. Y como digo, o sea, esta arquitectura está aquí en Chile, está, no sé, un poquito antes del Valle de Colchagua, lo tenemos acá a menos de 2 horas. Entonces, ahí también hay que aprovechar de hacer un llamado y invitar a la gente que vaya y conozca edificios que tienen esa particularidad acá en Chile. Y a nivel internacional, Álvaro, ¿qué podrías destacar? Bueno, a nivel internacional, la mayoría de los grandes proyectos ya tiene asumido, ¿cierto?, estos sistemas, por ejemplo, Herzog y de Meuron, que son una de las oficinas más importantes de arquitectura, diría yo, que lo tienen contemplado y ya lo tienen implementado dentro de sus proyectos. Las obras, por ejemplo, de Zaha Hadid, de la oficina Zaha Hadid también, y son tan tienen tal sentido de sustentabilidad que si tú ves una obra de Zaha Hadid, por ejemplo, en Miami, que tiene varias, por ejemplo, en Medio Oriente, etcétera, cada una funciona y trabaja de manera distinta, pero siempre con el concepto de la sustentabilidad detrás. Hay, por ejemplo, otras obras de Jean Nouvel, por ejemplo, un arquitecto famoso francés, también que trabaja con el tema de la iluminación. Es decir, nosotros los arquitectos tenemos un trabajo que es básicamente poder reconocer en el trabajo de los otros también una inspiración. Y que la obra de arquitectura esté por delante de nosotros y no al revés. Que muchas veces pasa que los arquitectos pegamos un poco de ese ego, ¿cierto? Y nos debemos más a nosotros mismos con nuestras obras. No, yo creo que eso pasa en muchas carreras. Sí, es cierto, pero la arquitectura también, yo creo que ahí tenemos algo que aprender nosotros como profesionales. Hay un tema interesante que estabas comentando respecto a reducir el consumo de energía a la hora de construir una casa. Correcto. Bueno, hay varios productos que son muy buenos aislantes. Por ejemplo, el poliestireno expandido, por ejemplo, la espuma poliuretana, etcétera, pero que también tienen un alto costo el fabricarlos de ¿cómo se llama? Tiene una alta huella de consumo de carbón. Entonces ahí hay que tratar también de volver, quizás lo que hacen algunos arquitectos también en Chile, de trabajar con materiales, por ejemplo, con paja, por ejemplo, que eso no tiene ningún costo sobre la ciudad más que, no sé, un transporte que podría ser algo incidente. Por lo tanto, hay que ver también esa mirada como volviendo un poquito atrás, y por otra parte también reconocer que en el sistema que estamos hoy, en el sistema económico en el que estamos, tenemos una infinidad de materiales pero espectacular, y cada vez van creciendo más rápido. Y si tú, por ejemplo, ahora casi nadie construye en madera, por ejemplo. La mayoría construyen con sistemas de metalcom, metálico, que es todo mucho más rápido. Y obviamente te genera menos problemas, pero ya el metalcom puede ser que también vaya generando ciertos reveses, y que ya lo tienen solucionado otro sistema por ejemplo, hay unos sistemas de placas de aislación térmica que vienen incorporados, por ejemplo, que se ocupa harto en el sur, por el sistema SIP, que es un panel de Aislapol que viene con doble capa de OSB, y tú mandas tu casa prefabricada, básicamente. O sea, tú mandas los planos de arquitectura, te desarrollas la ingeniería y te llega en un camión a tu casa, mire, ármelo. Así de fácil. Y es más rápido, y la aislación térmica que eso tiene es mucho mejor, minimiza los puentes térmicos, cualquier tipo de situación que te genere un mayor consumo de la vivienda, ya está así de bien implementado. Entonces también es interesante que los arquitectos estemos abiertos a conocer de nuevos sistemas. Bueno, aprendimos muchísimo, Álvaro, pasó volando en nuestra edición de Agenda COP25 y te damos las gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a todos ustedes que han invitados a revisar nuestra página web para que puedan escuchar nuevamente esta y otras entrevistas vinculadas a la conferencia de las partes, la COP25. Chao, chao.